Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, Fundarse, al webinar del día de hoy, el ACNUR en Honduras, protección con enfoque comunitario. Este webinar es parte de las acciones establecidas en la Carta Local de Entendimiento que se firmó en el 2019 entre ACNUR y Fundarse para el fortalecimiento de la respuesta institucional para la prevención del desplazamiento forzado, la protección de las personas desplazadas desde un enfoque de derechos. Agradecemos, por favor, que se identifiquen a través del chat con su nombre, cargo y empresa. Les recordamos desactivar su micrófono y cámara para mantener la calidad y estabilidad del Internet durante el webinar. Le invitamos a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas después de cada una de las presentaciones de nuestros invitados del día de hoy. Pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla que se pueda presentar durante el webinar. Les invitamos a visitar el canal de YouTube de Fundarse para revivir este y todos los webinars anteriores. Hoy tenemos un equipo de lujo, unos invitados de lujo. Tengo el gusto de presentarles a nuestros dos expositores que hoy nos acompañan. Tenemos a Andrés Celis, de nacionalidad colombiana. Él es actualmente representante de ACNUR en Honduras. Él es abogado con máster en política y gestión pública. Tiene una carrera de más de 25 años en materia de derechos humanos, protección de personas desplazadas y diseño de políticas públicas para la protección de víctimas de violencia. Antes de ingresar hace 16 años al ACNUR, se desempeñó como investigador judicial en violaciones de derechos humanos en la Procuraduría General de la Nación. Es asesor de programas presidenciales en la Presidencia de Colombia. En especial participó en procesos de diálogo de paz con grupos armados. Durante 21 años ha estado vinculado al diseño de marcos institucionales, legales y operativos para la protección de población desplazada. Estuvo a cargo del montaje del sistema de alertas temprana y de la unidad especial de desplazados en la Defensoría del Pueblo colombiano, además del diseño de políticas públicas para la protección de víctimas de la violencia en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. En el 2002 se vinculó con el ACNUR. En esta organización ha sido jefe de protección del ACNUR en Colombia. En el 2007 fue galardonado con el Premio de Excelencia en Protección como el oficial de protección más destacado del ACNUR a nivel global por su trabajo en protección de personas internamente desplazadas. Desde el año 2016 es el jefe de la oficina de ACNUR en Honduras y desde enero del 2020 representante de dicha operación. Ha sido profesor universitario y conferencista en materia de derecho procesal, derechos humanos, derecho internacional humanitario y políticas públicas. También, pues tengo el honor de presentarles a Marco González. Él es franco-portugués, actualmente es oficial asociado de protección comunitaria del ACNUR en Honduras, en la sede San Pedro Sula, donde lidera la estrategia de protección comunitaria en áreas urbanas y rurales de alto riesgo afectadas por la violencia generalizada y desplazamiento forzado interno. Es politólogo y tiene un máster en acción humanitaria, conflictos y construcción de la paz. Se ha desempeñado como asesor humanitario para el gobierno de Perú y en diferentes posiciones en el espacio humanitario de construcción de la paz, del desarrollo en Perú, Sudán del Sur, Timor Oriental y Ginebra. Igualmente hoy nos acompaña Eva Marcandali, quien es la oficial asociada de medios de vida de ACNUR en San Pedro Sula y quien será y nos acompañará el día de hoy como moderadora de esta importante sesión. Les agradecemos a todos por conectarse el día de hoy y acompañarnos en este tan importante webinar que hoy, pues gracias al ACNUR, estamos desarrollando. Bienvenidos a todos. Bienvenida Eva, Andrés y Marco. Muchas gracias, Elena. Buenos días a todos y todas. Y gracias una vez más a Fundarse por crear estos espacios tan importantes donde podemos compartir valiosas experiencias. Como bien mencionó Elena, el día de hoy tendremos a través de las dos intervenciones la oportunidad de conocer un poco más
del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados aquí en Honduras, quiénes somos, qué hacemos, el trabajo tan importante de protección hacia las personas más vulnerables, pero sobre todo esperemos que este espacio pueda generar una reflexión entre todos sobre la importancia realmente de la complementariedad de los esfuerzos de todos los sectores, porque como bien sabemos representamos en este espacio sectores muy distintos, pero que sumando esfuerzos realmente pueden tratar de buscar oportunidades mejores para la población hondureña y toda la sociedad. Así que sin quitar más tiempo a la temática de hoy, le dejo la palabra al primer conferencista, Andrés Celis, como ya mencionó el representante de la ACNUR en Honduras. Les voy a pedir por favor que si tienen pregunta o comentarios, de hacerlo en el chat durante la presentación para que yo pueda recopilar y pasar una vez terminada la presentación al conferencista. Así que paso las palabras. Gracias. Andrés, bienvenido. Si gusta puede abrir también su cámara si así lo desea. Sí, yo prefiero. Aquí está, ya lo vemos. Les estoy dañando la imagen en este momento con mi cara, pero es simplemente para que me vean un poco y sepan en dónde estamos en la oficina. Bueno, primero un saludo a Jocelyn, a través de ustedes quisiera dar un saludo especial a Mateo Gibrín como presidente. Creo que este trabajo que estamos haciendo conjuntamente es de la mayor relevancia y eso es lo que voy a tratar de desarrollar hoy. Quiero aprovechar igualmente para saludar a Claudia Díaz, a la directora de Desarrollo Institucional y Comunicaciones, a Yossi Pérez, directora de Membresía y Pymes, y a Elena Quiroz, directora de Desarrollo Empresarial, con quienes el equipo nuestro, especialmente en San Pedro Sula, ha venido desarrollando un muy importante y muy fructífero trabajo. Igualmente quiero saludar a mis colegas de la ACNUR. Yo voy a hablar un rato, ya les contaré de qué voy a hablar. Luego va a hablar Jean-Marc, que ya lo presentaron, pero les va a hablar de algo mucho más enriquecedor, creo, para ustedes, mucho más concreto, algo que se aterriza en el día a día del trabajo que desarrollamos. Así que para mí es un honor compartir hoy este escenario con Marco, como le decimos dentro de la operación. Quiero agradecer a quien estuvo antes en la oficina, Yolanda Zapata, allá en San Pedro, porque creo que este trabajo que estamos teniendo y con Fundarse con ustedes tiene mucho que ver con su esfuerzo, con lo que ella pensó, en qué ejes podría trabajarse. A mi colega Jesper como jefe de oficina hoy y por supuesto a Eva, a quien ya saludamos. A todos, todas ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que el solo hecho de despertar interés en este tema ya es una ganancia. Y voy a tratar de explicar el por qué. Yo voy a referirme a 4 ejes fundamentales durante esta intervención. No voy a usar una presentación en PowerPoint. Prefiero exponerme de esta manera con ustedes, tratando de generar alguna cercanía. Es algo que todos estamos tratando hoy de ver cómo funciona. Para mí es un reto trabajar con una audiencia con la cual no tengo el contacto directo y eso puede generarme también dificultades en lo que quisiera transmitir. Decía 4 ideas. Para mí la discusión está enfocada en un primer concepto que es desplazamiento forzado y 2, ¿qué y por qué hablamos con el sector privado frente al desplazamiento forzado? ¿Y por qué estamos trabajando con ustedes? ¿Por qué estamos en esta reunión? Entonces yo quiero a partir de eso dar cuatro ideas centrales. Una, que el problema que estamos viviendo en Honduras y que estamos tratando de resolver es un problema que se está presentando a nivel global. Y que si eso se está presentando a nivel global es porque algo no funciona del todo bien. Hay alguien con su micrófono abierto para que lo revisen, por favor.
Dos, que hemos hecho una mala gestión de los movimientos de población y de población desplazada forzada de manera histórica y a nivel global. Y parte de esa mala gestión está en no haberse vinculado adecuadamente mundo humanitario, sector privado y Estado. Y eso es algo que intenta corregirse a nivel global. El tercer comentario o el tercer mensaje está ligado a cómo concentrarnos en la persona que se mueve y por qué tenemos que escuchar lo que le pasa, por qué le está pasando eso a esa persona. Y el cuarto elemento, vinculado a que la gestión de todos cuenta. ¿Cuenta esa persona? ¿Cuenta el mundo humanitario y de protección desde el cual yo vengo? ¿Cuenta la sociedad en donde se integra el sector privado? Y cuenta, por supuesto, el Estado, a quien todos le exigimos, le planteamos, le colaboramos para que esa responsabilidad primaria que tiene sea ejecutada de la mejor manera. Sobre esos 4 ejes voy a hablar hoy. Lo primero que les decía, estamos hablando de esa relación en desplazado forzado. Cuando hablo de desplazado forzado es las personas que se mueven no necesariamente se quieren mover, es forzado a moverse. Si cruzan una frontera, estamos hablando de refugiados. Si están dentro de sus fronteras, estamos hablando de desplazados internos. Pero son desplazados forzados. Son personas, distinto a migrantes, que no han tomado una opción de irse de un lugar para buscar un mejor estar, un bienestar. Lo que están es que no pueden quedarse en el lugar en donde se encuentran. Eso tiene que ver mucho con la institucionalidad y la respuesta que hay alrededor de ello. Y quiero ubicarme en la institucionalidad en general, la institucionalidad de los estados, pero la institucionalidad también de las instituciones políticas, las instituciones económicas o el sistema económico que puede propiciar esa respuesta. Cuando digo está mal, algo está mal, lo primero que tenemos que ver es qué está pasando en cifras. Si a nivel global estamos hablando que 79.5 millones de personas están en un lugar distinto al que quisieran estar porque han sido forzados a desplazarse, es porque algo no funciona. Yo estoy aquí en el lugar en donde quiero estar. Nadie me está diciendo usted tiene que irse a otro lugar. Pero hay 80 millones de personas a nivel mundial que no están en esa circunstancia. Y esta cifra de cerca de 80 millones de personas, 79.5, es la cifra más alta de desplazados forzados en el mundo desde la posguerra, hace 75 años. De estos, 26 millones son refugiados, 45.7 son desplazados internos y hay 42 millones, 4.2 solicitantes de asilo. La cifra adicional incluye una categoría compleja de abordar porque está en una mezcla de realidades que es la población venezolana, que en este momento a finales del año pasado llegaba a 3.6 millones de personas de origen venezolano que habían salido bien como migrantes, bien como refugiados de su país. Estas cifras que muestran además un crecimiento, si me fuera hace 5 años, diría que teníamos 65 millones de personas. Es decir, que en solo 5 años creció en un 22% la magnitud del problema. Entre el 2018 y el 2019 creció en un 13% la cantidad de personas desplazadas forzadas a nivel global. Pero si lo miráramos en la situación de Honduras, estamos hablando que hoy como refugiados, es decir, nacionales hondureños que han ido a otros países a pedir asilo, estamos hablando de 126,000 personas. Esas 126,000 personas incluyen solicitantes de asilo que está en trámite su proceso y personas reconocidas como refugiadas.
de las cuales estamos diciendo, se suman, perdón, entre las dos, 149,000 personas. Corrijo, estamos hablando de 149,000 personas, de las cuales 126,000 están esperando que se reconozca su proceso y 26,000 han sido reconocidas como refugiadas. Si comparamos esa cifra de 26,000 con lo que ocurría hace 10 años habían 216 refugiados de origen hondureños. Esto ha crecido más de 120 veces en 10 años, la salida de hondureños buscando protección. Y el número de solicitantes de asilo no pasaba de 1,600 al año en el 2010, y el año anterior tuvimos 80,000 hondureños pidiendo asilo en diferentes partes del mundo, principalmente en México, en donde corresponde al 45% del total de las nacionalidades que han pedido asilo en México en el año 2019, y del 14% en los Estados Unidos. Del total de las personas que solicitaron asilo en Estados Unidos, las personas de nacionalidad hondureña corresponden al 14%. Si esto ocurre es porque algo no está funcionando bien. No está funcionando a nivel global. Y el primer elemento que quisiera traer en esa disfuncionalidad es la discusión de qué ocurre en términos, y vuelvo al punto del sistema estatal, de los sistemas estatales a nivel global, de los sistemas económicos, porque hay un descontento a nivel global. El mundo se ha movido, todo lo habíamos diseñado y lo seguimos diseñando pensando en una población estática, en una población con arraigo en los lugares. Y cada vez más el mundo nos está mostrando que hay una tendencia hacia un movimiento mayor a nivel global. No vamos a hablar de comunidades nómadas en general, pero sí hay un nomadismo que está afectando las relaciones en términos de sociedad. Hace 10 años, cuando empezaba una situación muy compleja que hoy todavía nos afecta, que es lo que se conoció en el Oriente Próximo como la primavera árabe, hay un economista que se llama Joseph Stiglitz, y que en una reunión que tuvimos antes yo les mencionaba esto mismo, decía que se acercó a los jóvenes a preguntarles qué era lo que reclamaban, y los jóvenes lo que reclamaban era por un sentido de traición, y lo que decían era lo que nos ofrecen los estados, lo que ofrece el sistema político como oportunidades y lo que ofrece la estructura económica como oportunidades no es coherente con lo que realmente está ocurriendo. Y por eso el concepto de desesperanza aparece. Y dentro de esa desesperanza, un elemento que es muy fuerte es ese elemento de desigualdad, el tamaño de la desigualdad a nivel global. Y ese tamaño de desigualdad uno lo puede ver a nivel de cada país o lo pueden ver a nivel regional. Si uno ve esa desigualdad a nivel regional, entiende el movimiento de población. Que unas economías sean 800 veces más grandes que otras en menos de 10,000 kilómetros en línea recta, ¿sí? Lo que puede haber entre el tamaño del PIB, del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, comparado con el tamaño del Producto Interno Bruto en Honduras, o del tamaño de una economía tan grande como la mexicana, 42 veces más grande en proporción de su Producto Interno que la hondureña, pues hay una gran desigualdad regional. Y ese es el primer problema. Hay un problema que enfrenta a la humanidad en términos de desigualdad que está generando presión sobre la población. El otro problema muy grande es un problema de xenofobia, rechazo y estigmatización. Las fronteras, ustedes están viendo, cada vez se cierran más. Pese a este movimiento tan grande de población, lo que ha ocurrido en la última década y media en Europa, es un gran debate en relación con la migración y el refugio. Y lo mismo ocurre en América, porque este es un continente en movimiento, no solamente a raíz de la situación en Venezuela recientemente. Tenemos más de 200,000 refugiados en Perú, números similares en Brasil, cerca de 2,5 millones en Colombia de origen venezolano. Pero tenemos un gran movimiento desde el norte de Centroamérica hacia el norte del continente también,
en esta región en particular. Y las fronteras para todos ellos han venido siendo o han venido cerrándose. Pero además aparece una distinción cada vez mayor entre alguien que es diferente a nosotros. Y cuando me refiero a nosotros, me estoy refiriendo, no me estoy ubicando allí, sino ese concepto de qué es lo que ocurre dentro de los países, en términos de visión de lo que nosotros somos distintos a otros. Y eso tiene mucho peso. Eso ustedes lo vieron al inicio de la pandemia, cuando lo que venía de afuera se veía como algo riesgoso. La gente extranjera, el deportado, empieza a generar una reacción frente a esos otros. Y eso es muy importante, el cómo se va generando una serie de discursos que afectan eso que debería ser como el ciudadano universal, como simplemente un ser humano con sus derechos, y no alguien que es distinto y que tiene una menosvalía en sus derechos. Y el tercer elemento, el detonante complejo, que es la violencia. Entonces, cuando se unen situaciones de violencia, sean estas basadas en conflictos armados, sean basadas en grandes violaciones de derechos humanos, o sean basadas en la existencia de estructuras criminales que por su forma de operar terminan desbordando la capacidad de los estados de proteger a sus ciudadanos, lo que tenemos es una mezcla muy complicada para atender a la población que se mueve forzadamente. Y eso es lo que está mal. Lo que ha estado mal es eso. Lo que ha estado mal es unos niveles de inequidad que se mantienen en diferentes regiones, con unos niveles de rechazo a quien llega de afuera, a quien llega en busca de protección, junto con unos detonantes en los que aparece la violencia como un factor que expulsa población. Y ese es el primer elemento de lo que les quería señalar. Hay algo que está mal y la gente se está moviendo a nivel global porque hay algo que está mal y eso requiere una reflexión. El segundo elemento es cómo se ha gestionado esta respuesta. Pues históricamente esta respuesta se le ha generado, se le ha trasladado tanto por sociedades como por Estado a agentes humanitarios. Y los agentes humanitarios van y hacen su trabajo, identifican quién tiene riesgo, protegen a esas personas que tienen riesgo, le brindan asistencia humanitaria, buscan pequeños programas de medios de vida, de mejoramiento de condiciones de vida, de pequeña infraestructura, y con todo esto tratan de hacer una gestión de crisis. Pero esa gestión de crisis no resuelve ni la causa, ni resuelve tampoco la solución para esas personas. Y ese creo que ha sido una de las grandes transformaciones, que por un lado viene, y yo lo veo como algo paralelo a los movimientos de responsabilidad social empresarial también, desde el sector privado. Y desde el sector humanitario, al levantar como la mirada y decir, nosotros podemos seguir atendiendo y atendiendo población, pero no estamos resolviéndole los problemas a la población. Y viene un fenómeno que se denomina desplazamiento prolongado. Personas que después del paso de décadas no logran resolver sus problemas. Y allí lo que nos dimos cuenta todos en términos de la gestión es que necesitamos primero ese rol de liderazgo de los estados, uno, y dos, ese compromiso desde otros sectores de sociedad. Porque si no lo hacemos, la gestión del proceso continuará siendo deficitaria y las personas que están siendo afectadas por estas realidades continuarán necesitando de la asistencia sin resolver su problema. Y esto tiene adicionalmente una serie de efectos negativos para el funcionamiento de la sociedad. Y cuando digo para el funcionamiento de la sociedad, incluyo también para el funcionamiento de los mercados, para el desarrollo de inversiones, para el funcionamiento de lo que en el día a día todos demandamos en términos de los intercambios. Y esa mala gestión implica adicionalmente o se refleja adicionalmente en el por qué, perdón, no la mala gestión, sino la corrección para esa mala gestión, se refleja en por qué organizaciones como la ACNUR se acercan a una organización como Fundarse. ¿Dónde encontramos que ahí tenemos objetivos comunes para resolver un problema que afecta a la sociedad y a las personas que hacen parte de estas sociedades?
quiero ubicarme en la persona. Y la persona, para ello, vuelvo a una historia que viene de el enfoque de desarrollo humano. Y en el enfoque de desarrollo humano se planteaba, si la persona no tiene oportunidades, no tiene libertad. Y voy a retomar nuevamente algo que con algunos de ustedes conversamos cuando hicimos la firma del convenio. Y me voy a basar en quien dio origen a este modelo de desarrollo humano, que es un premio Nobel de Economía de origen indio, Amartya Sen. Y él recordaba una historia, y la historia era de una persona de religión musulmana en su pueblo de origen, en ese momento lo que hoy es Pakistán, donde él estaba, que termina yendo a unos barrios, unas colonias de otra etnia. Y cuando vaya, lo agreden, y de otra religión, lo agreden, y él termina muriendo. Amartya Sen, en esa época, en el 50, tenía menos de 10 años, y termina señalando que lo que le pasó a esa persona es que no tuvo oportunidad. El único lugar donde podía trabajar y ofrecer sus servicios era un fontanero. El único lugar donde podía ir era ese barrio donde estaba el mercado. Y ahí podía ofrecer sus servicios. Pero al ofrecer sus servicios en ese lugar, terminaba llegando al lugar de alto riesgo. Yo podría hacer el mismo planteamiento de quienes trabajan, por ejemplo, instalando comunicaciones de servicios de internet domiciliario o de cable domiciliario. Los casos que uno encuentra en términos de homicidio de quienes llegaron a determinada colonia a hacer su trabajo y no pudieron desarrollar su labor. Ponía a consideración en alguna de esas reuniones el ejemplo presentado por el director de la policía en San Pedro Sula, que explicaba que en una de las calles en la zona de la Ribera Hernández, el problema principal es que el centro de mercado estaba controlado por quienes definían prácticas de extorsión. Y estoy hablando de una entrevista de mediados del año pasado. Y entonces ese ejemplo que ponía Amartya Sen en los 50 es un ejemplo que seguimos viendo hoy en términos de territorios en los que la gente no tiene otra oportunidad que salir a esos lugares a intercambiar, y en ese intercambio a exponerse también por esa realidad del detonante de la violencia. Pero son personas que no tienen alternativa, y que en la medida en que no hay alternativa, no hay libertad. Y que pues, es el ejemplo dolorosísimo de lo que denominamos en muchas sociedades esas fronteras invisibles. ¿Qué hace que una persona huya? ¿Qué hace que una persona un día diga, voy a dejar todo lo que tengo para salir a otra ciudad porque no puedo resistir el lugar en donde estoy? ¿Qué hace que pase una frontera? Incluso lo absurdo de los movimientos recientes de caravanas, en donde uno dice, ¿cómo en medio de estas restricciones migratorias y en medio de una pandemia, y sabiendo que están bajo, seguramente muchos de ellos, en control de traficantes, coyotes, sin embargo la gente sigue moviéndose? Porque tal vez no tiene alternativa. Y hace un año hablábamos de entender el valor de esas personas. No es muy fácil pararse en el lugar en el cual uno dice, pues ustedes simplemente son migrantes o son desplazados forzados y ustedes están huyendo y no tienen razón para huir. Pero es muy posible que la causa por la cual están, perdón, me distraje. Gracias. La causa por la cual están saliendo esté vinculada a una narración de vida muy fuerte que los lleva precisamente a esa necesidad de huir. Detrás de cada persona hay una historia que cuenta el por qué se movió de un lugar a otro. Y entonces, lo primero que cuenta, y es algo muy importante en nuestro mensaje de este año, es todo cuenta. Lo que hacemos todos cuenta. ¿Cómo resolver esto? Pues lo primero es entender que eso que le pasa a esa persona cuenta y que tenemos que trabajar con la persona que huye para resolver su problema. El segundo elemento es la respuesta involucra una acción de Estado. Involucra una acción de Estado que en esencia, el elemento central plantea una necesidad de pensar políticas públicas desde la inclusión.
¿Cómo logro incluir a esas personas en las políticas del Estado? ¿Cómo con este presupuesto cercano a los 11 billones de dólares, que es el presupuesto anual del nivel central de Honduras, logro asignar recursos para que estas personas puedan ingresar a servicios de educación, a servicios de salud? ¿Cómo los incluyo? Y eso diría uno, pues están incluidos, hay programas y todos podemos acceder a programas de salud, a los servicios de salud en Honduras. Pero además hay un elemento de exclusión, de no inclusión geográfica en el país. Y eso genera además una estigmatización, que es uno de los elementos que hemos trabajado con ustedes y que será parte de ese trabajo comunitario que les mostrará con mucho mayores elementos, Marco, en unos minutos. Y es la violencia y el desarrollo, la forma como se gestiona el desarrollo urbano en estos países, no solamente en Honduras, genera una lógica de exclusión. Y en la forma como se ordenan los servicios en esos lugares, se genera o se favorece, sin quererlo, las dinámicas de violencia. Y por eso es que desde lo local nuestra oficina ha venido buscando con la alcaldía también cómo trabajar, primero, una inclusión, que las personas de esos barrios se sientan parte de la ciudad, que se recupere el concepto de lo urbano, de lo público, que sean parte de eso. Solo, y abro un paréntesis, el nivel, cuando le preguntan a las personas desplazadas en Honduras, ¿en dónde quieren estar? Dicen, ¿dónde estoy? Y eso es totalmente contrario a lo que ocurre en desplazamiento forzado a nivel global. Normalmente cuando uno le pregunta a las personas dónde quieren estar, dicen, quiero regresar a mi lugar de origen. Y eso tiene mucho que ver con el arraigo, con la relación con su entorno, con el lugar donde viven, con las relaciones con sus vecinos, con la institucionalidad y con el funcionamiento del sistema económico en ese lugar. Cómo se generan esas relaciones de arraigo. Pero vuelvo al punto para no distraerme. Simplemente ahí estaba diciendo que un porcentaje muy alto, cercano al 80% de la población, dice que quiere estar en el lugar donde hoy se encuentra después de desplazarse. No hay arraigo. Y es un elemento de reflexión importante y profunda para la sociedad hondureña. Cómo fortalecer los niveles de arraigo de la sociedad. Pero decía, entonces, primero, que hay una no inclusión y que hay que gestionar la inclusión en servicios públicos. Pero que la inclusión va más allá de servicios públicos y es como incluir en el desarrollo, pero en la relación viva entre diferentes sectores de la población, entre esas zonas más afectadas por violencia y marginalidad con el resto de la ciudad. Y eso tiene mucho que ver con el programa que desarrollamos de arte comunitario, que intenta generar esos vínculos en la gestión que hace la alcaldía, la comunidad y que cuenta con nuestro apoyo y el de otras organizaciones. Inclusión de esos jóvenes, porque hay una estigmatización hacia ellos. Pertenecen a determinadas zonas, luego es mucho más difícil la gestión de la búsqueda para ellos de empleo y oportunidades. Entonces hay una triple dimensión de no inclusión y de allí la importancia del trabajo participativo con ellos para generar esa relación entre el lugar, sus pares, sus vecinos y la institucionalidad. Y cuando hablo de instituciones no estoy refiriéndome solamente a las estatales, estoy refiriéndome a la institucionalidad, incluyendo ese sistema de mercado que existe en esos lugares. Sostenibilidad. ¿Por qué hay un problema en la forma como hemos gestionado esto y por qué no es o genera una serie de impactos que hacen insostenible e inviable y generan un círculo vicioso en términos del movimiento de población? Ahí quiero primero señalar que cuando pensamos en políticas públicas, y es posible que cuando ustedes piensen en iniciativas económicas, en iniciativas de emprendedurismo, lo que uno piensa es en una población que está en un lugar a ofrecer un servicio y hay otra población que está en ese mismo lugar que adquiere el servicio. No estamos pensando en movimientos de población y mucho menos en movimiento de las inversiones o impacto de esas inversiones. Pongo tan solo dos ejemplos. Si desde el nivel central, desde Tegucigalpa, o desde el nivel local, en San Pedro, se decide hacer una inversión en un determinado barrio, crear una infraestructura en escuela, crear infraestructura en salud, si la gente se mueve de ese lugar
se pierde esa infraestructura. Si creamos un mecanismo de encadenamiento productivo, si se genera un encadenamiento productivo y un sector de la población que es vital para ese encadenamiento sale de la ecuación, al final la inversión se pierde. Si ustedes hacen un diseño a partir de un estudio de mercado desde las diferentes empresas y montan un proyecto para desarrollarlo allí, una iniciativa económica, y ese estudio, que estaba muy bien desarrollado, pierde el elemento central de quiénes son los que van a adquirir los bienes y servicios allí, con el movimiento de la población, pues se pierde. Entonces la discusión es una discusión macro en términos de movimiento de población que no puede estar concentrada, como muchas veces aparece concentrada, en la pérdida por no llegada de remesas. Porque nunca se está pensando hoy, si la producción estuviera acá, ¿cuánto se estaría produciendo más allá que las remesas? Las remesas en términos del concepto de desigualdad, y vuelvo a Stiglitz, él señalaba en el precio de la desigualdad que las remesas son un mecanismo de equidad en la medida en que vuelven a restablecer hacia países que tienen menores ingresos un criterio de equidad frente a lo que por sus factores de producción no lograron adquirir en el pasado. Entonces hay un elemento de equidad importante en ese movimiento de recursos, pero no hay que perder de vista que muchas de esas remesas vienen de los trabajos menor reconocidos en términos económicos en otras economías. Entonces, todo eso finalmente para la economía son pérdidas. La dependencia a eso también es un nivel de pérdida en términos económicos. Entonces, la sostenibilidad de la respuesta implica cómo pensarnos la solución de los problemas en el lugar de origen, en el lugar de retorno de población, sin que eso nunca signifique decirle a la persona, uno, si usted está en riesgo, puede ir a otro país a ser protegido. Dos, si usted piensa en un mejor futuro y cree que ese mejor futuro lo va a encontrar en otro lugar, hágalo. Migrar es un derecho. Desplazarse forzadamente, lo que es un derecho es alcanzar protección si te ves obligado a desplazarte forzadamente. Pero nadie está diciendo moverse no está bien. El problema es que el movimiento masivo genera una serie de impactos negativos para el funcionamiento en el mediano plazo de una sociedad o de una economía. El tercer elemento, un concepto de desesperanza que lo planteé al principio. Si las personas no tienen oportunidades económicas, oportunidad de empleo, oportunidad de formación en algo en el cual puedan ofrecer sus servicios, pues simplemente entramos en esta dinámica. Y creo que es gran parte de la discusión que hemos dado con las fundaciones, que es pensarla en términos primero de trasladar esta reflexión a la sociedad en su conjunto. Cómo incluir este problema dentro de la agenda de la sociedad. Dos, cómo apoyar iniciativas de las personas. Tres, cómo ofrecer oportunidades laborales. Y todo eso está en esta discusión de alternativas para las personas. Obviamente la pandemia nos termina agravando todo esto. Termina agravando las desigualdades en el mediano plazo. Las capacidades resilientes, las capacidades de absorber este golpe en términos de desaceleración del crecimiento económico para una economía pequeña como la hondureña, para las iniciativas, las inversiones del sector privado, las inversiones del Estado que se venían desarrollando, pues son menores que la capacidad de recuperación que en el corto plazo van a tener economías con mayores capacidades. Luego, la desigualdad es muy posible que se incremente con el paso de los meses como consecuencia de la pandemia. Y ahí hay un reto, porque si uno de los motores del movimiento de la población es esa desigualdad, pues va a continuar presentándose y va a continuar afectando de manera circular y de manera no positiva el comportamiento de la economía y de las instituciones. Dos, la pandemia ha demostrado también que se ha incrementado un nivel de desigualdad. Es absurdo el nivel de no solidaridad que se han mostrado en algunos de los eventos más allá del cierre de fronteras para proteger frente a la propagación del virus a los nacionales, que se haya puesto como el que viene de afuera como una amenaza.
o incluso si es nacional, como ocurrió con los casos de deportados al inicio de las medidas de aislamiento. Entonces, todos estos son elementos que al final le hacen ver a uno que tanto la desigualdad como la xenofobia y el rechazo se han visto seriamente afectados y que ameritan una reflexión colectiva de cómo resolverlo. Cambia las cosas, porque también en Honduras, ustedes lo han visto en los medios de comunicación, hay personas que se han quedado varadas y que no tenían como su sueño quedarse en Honduras y sin embargo han tenido que estar por el cierre de fronteras. Luego los servicios humanitarios de asistencia cambian como consecuencia de esto. Al final, con esto, lo que quería transmitir o lo que quiero transmitir a ustedes es, uno, hay una causa del movimiento de población. Esa causa tiene unas raíces en elementos estructurales que no han sido resueltos. Dos, la forma como hemos abordado la discusión exige una reflexión en la cual, o exige un ajuste en la cual la reflexión de partida de ese ajuste es, tenemos que ver a todos los actores de la sociedad, incluido el sector privado, incluidas las oportunidades que pueden venir desde el sector privado, el motor de la sociedad a través de la iniciativa privada. No estamos con ello diciendo que no va a haber o que no debe haber una responsabilidad en términos del Estado o de las instituciones estatales o en términos de agencias como la nuestra humanitaria. Recojo una primera conclusión sobre esto y la recojo a partir de reflexiones que se han dado también en Europa con el movimiento de población. Estamos pensados para un mundo sedentario, pero tenemos que abrir la mente en términos de el mundo está transformándose en el movimiento de población. Algo que inició con la globalización y la facilidad en comunicaciones y en el tránsito de las personas, en la aceleración reciente de estos movimientos. Pero eso implica que las sociedades tienen que tener la capacidad de repensarse en términos culturales, en términos de instituciones, para entender que van a estar construyendo conjuntamente con personas que van a estar en movimiento permanente y que eso implica que hay que asumir el reto de reinventarse. Y hoy todavía no se logra una reinvención completa a nivel global. Hay que pensar qué significa este movimiento de población porque no se va a solucionar a partir de construir muros de diferentes formas. Hay que pensarlo a partir de integrar sociedades e integrar unos problemas que son problemas de la humanidad. Decía un pensador israelí, Yuval Noah Harari, que ha sido bestseller en los últimos años, con dos de sus principales obras, Homo Deus y el paso del hombre hacia de animales a dioses, en un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, decía que no se ve cuando hay una humanidad que constituye en la actualidad una única civilización, cómo puede florecer tanto unas medidas tan nacionalistas de algunos de los sectores a nivel global en el planeta, en donde decía que frente a problemas globales lo peor que podemos hacer es encerrarnos como sociedades individuales. Hay que favorecer esa visión global. Esa visión global, Zizek, un pensador europeo, indicaba que no podíamos renunciar, así sea una utopía, a un modelo de solidaridad global, que hay que construir ese sueño de solidaridad global, así sea una utopía, que no es aceptable no trabajar por él, y si no trabajamos por él, vamos a perder. Y si no lo hemos hecho, pues finalmente mereceríamos perder, porque no hemos hecho el suficiente esfuerzo por construir un modelo solidario a nivel global. Y creo que ese es en parte el esfuerzo que aquí estamos desarrollando. Por supuesto que una agencia de Naciones Unidas como el ACNUR, pequeña en Honduras, pero no la principal responsable en términos de la respuesta, como decía, la respuesta principal está en la sociedad. Y la Asociación
la Federación de Fundaciones de la Sociedad Privada no van a resolver el problema, pero sí podemos construir y trabajar por ese modelo solidario que revierta lo que está ocurriendo, contribuya a revertir eso. Si en cada lugar del planeta hacemos lo mismo, si en cada lugar el mundo humanitario se acerca al sector privado y le plantea sus problemáticas y juntos escuchamos a la población afectada y juntos con la población afectada trabajamos con la institucionalidad en cómo resolver el problema, no estamos renunciando a la construcción de esa solidaridad global. Y si en todos los lugares lo hacemos, podemos empezar a generar masas críticas que contribuyan a favorecer una mejor respuesta. Y ese es el sentido de esta pequeña alianza, muy importante para nosotros con Fundarse. Lo que estamos es precisamente contribuyendo conjuntamente a ver cómo, frente a un problema que es de la sociedad, un problema que es de la humanidad y que tiene su expresión específica en Honduras, podemos construir una respuesta, apoyar la construcción de respuestas a partir de conocer qué es lo que piensan, qué es lo que mueve a las personas, qué es lo que aspiran y qué podemos nosotros construir con ellas complementariamente a su visión de solución de sus problemas. Y en eso es que estamos. Yo con esto termino. Les agradezco. Espero que me hayan podido seguir en esta reflexión que lo que invita es a pensar por qué es importante lo que hacemos, por qué lo que ustedes hacen, lo que hacen las personas afectadas por desplazamiento forzado, lo que hacen las comunidades, cuenta, por qué lo que todos hacemos cuenta, porque si sumamos vamos a lograr resolver problemas que son problemas que está viviendo la humanidad en su conjunto y no solo una persona aislada que ha tenido que huir o una comunidad afectada por la violencia. No, estos son problemas comunes de la humanidad. Tenemos que resolverlos a partir de principios de humanidad y de la mano entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias por compartir las cifras, darnos un panorama muy amplio de qué significa ser un desplazado y una persona refugiada, pero sobre todo para hacer énfasis en ese desafío compartido en la creación de un modelo solidario global, como tú mencionaba, para realmente buscar conjuntamente entre los varios sectores de una sociedad la inclusión de las personas más vulnerables. Tenemos una pregunta y un comentario, entonces te voy leyendo para que puedas contestar. Lourdes Ramírez nos dice: buenos días, gracias por compartir los datos. Me gustaría que informara qué porcentaje de desplazamiento interno se presenta en el último año y los procedimientos que se deben seguir para lograr una respuesta inmediata. Y igualmente Lourdes nos comenta, quiere compartir con nosotros esta reflexión y dice: es terrible cuando tenemos que dejar el país. Yo me he visto obligada en 2 ocasiones y siempre pensé en regresar y lo hice. Nunca pensé en dejar mi país. Es triste cuando las personas se ven obligadas a dejar su país atrás. Gracias. Andrés, si quieres dar contestación a la primera pregunta o comentar la reflexión. Mira, frente al comentario, la reflexión, yo cuando pienso en las personas siempre me voy a una narración, que es una narración de una persona que está a punto de divorciarse. Es un libro que se llama Intimidad, de un escritor indio británico, Hanif Qureshi. Y es la narración de las 24 horas antes del divorcio. Todo lo que hay, en el momento la persona va a dejar su casa, va a salir de su casa. Y es la reflexión que tiene: ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué significa? Y por eso es que nosotros damos tanto valor a la persona. No cuestionamos a la persona que se mueve, a la persona que sale de su país, sale de su comunidad. Lo que tratamos de transmitir es que cada uno entienda que detrás de esa decisión de salir hay un gran acto de coraje, hay un gran acto de valor para decir: pues aquí tenía todo, pero este todo no me está resolviendo y algo está fallando, y finalmente creo que puedo estar
con mejores condiciones o más protegido o menos amenazado en otro lugar. Así que lo que planteamos frente a esa reflexión es una respuesta de valor, de reconocimiento al acto de valor que hay detrás del movimiento, para precisamente, en vez de propiciar un rechazo, que es lo que muchas veces ocurre, propiciar una respuesta solidaria y profunda en relación con quienes han dejado todo atrás. Lo segundo, las estadísticas sobre desplazamiento forzado interno no son lo suficientemente consistentes en términos de la evaluación año a año. Lo que tenemos son simplemente lecturas en términos de estudios de caracterización que los hacemos a partir de, junto con el gobierno, de periodos más amplios. El último periodo de evaluación es el año 2004-2018 y se terminó la investigación numérica a final de 2018 y se presentó el año anterior. Ahí aparecía una cifra de 247,000 personas. Esas 247,000 personas, sin embargo, no están distribuidas de manera homogénea en el tiempo en los 14 años del estudio. Por el contrario, los últimos 5 años concentran el 50% de esta población, 125,000 personas más o menos, que huyeron en los últimos 5 años entre el 2014 y el 2018. No tengo una cifra estadística en relación con desplazamiento interno, pero sí como ACNUR sabemos cuántas personas pidieron asilo el último año. Y estas cifras, si recuerdan lo que yo les decía, que en el año 2010 1,600 personas habían pedido asilo fuera de Honduras. En el año 2019, el número de nuevas solicitudes de asilo superó la cifra de 80,000 personas. Entonces, sí, hay 80,000 personas que han salido y que han ido a otros países a decir, necesito protección. Algunos de ellos no han encontrado protección y posiblemente hacen parte de las cifras de retornados, desplazados, deportados, retornados que ustedes conocen. Muchas gracias por compartir tanto tu pregunta como tu reflexión, Lourdes. Y muchas gracias a todos ustedes y gracias, Eva. Muchas gracias, Andrés, por contestar las preguntas y compartir la reflexión. En aras del tiempo, ahora sí le pasaría la palabra a la segunda intervención del día. Entonces, Marco, por favor, voy proyectando tu presentación. ¿Me confirmas si la puedes ver? Bueno, voy a empezar saludando a todos y a todas. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Agradezco a Fundarse por el espacio y también a Andrés por las palabras alentadoras que nos invitan a profundizar un poquito esta alianza para la formulación de soluciones sostenibles a un problema general y un problema que, también afecta a la sociedad hondureña. El día de hoy vamos a profundizar un poquito y brevemente sobre la protección comunitaria. Una de las bases de la alianza entre el ACNUR y Fundarse es el reconocimiento de que las personas desplazadas por violencia participan y contribuyen al desarrollo socioeconómico, ¿no?, de sus comunidades, de la sociedad en general. Y para la responsabilidad social empresarial, la inclusión de personas desplazadas, si puedes regresar simplemente a la primera, voy a molestarte un poquito, Eva, en esta presentación, porque tú tienes el comando. No sé si se está viendo, yo no la estoy viendo. Ah, perfecto. Gracias, Eva. Les decía que para la responsabilidad social empresarial, la inclusión, retomando las palabras de Andrés, de esas personas desplazadas, representa una oportunidad de participación activa
de acorde con la misión y la visión de la responsabilidad social empresarial en el desarrollo socioeconómico sostenible, no solamente de las comunidades, pero de la sociedad hondureña en general. Entonces, a través de sus enfoques y de su abordaje integral, vamos a ver en esta breve presentación cómo la protección comunitaria permite reducir las barreras de acceso a programas de medios de vida, oportunidades de formación, es decir, a soluciones sostenibles, duraderas, para personas que se han visto obligadas a huir de su hogar por un temor a una amenaza, una violencia. Y eso es lo que vamos a ver. Pero antes de indagar a eso, quisiera también profundizar en lo humano, en las personas. Si podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor, Eva. Gracias. Seguramente han visto algunas de esas personas. Seguramente han podido ver y conocer a Freddie Mercury. Todos hemos escuchado de uno de los científicos más famosos del mundo, Albert Einstein. Sabemos de que Madeleine Albright ha sido la primera secretaria de Estado de los Estados Unidos y además una de las pocas mujeres que han sido la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Todos conocemos a Isabel Allende, ¿no? Que no ha leído La Casa de los Espíritus. Y obviamente, más todavía para los hondureños, todos conocen el delantero Albert Ellis, ¿no? Que no solamente tiene la particularidad de ser olimpista, pero también tiene la particularidad, como esas otras personas presentes en esta diapositiva, de haber huido en un momento determinado de su vida por una violencia, debido a su origen, debido a su religión, debido a sus creencias políticas o las de sus familiares. Y acá yo creo que lo más importante es de poder reconocer que es importante plantear el concepto de protección como un concepto de protección de los derechos, pero que ante todo salva vidas. Salva vidas y mitiga el riesgo de personas que se ven obligadas a huir de sus hogares por, lo repito, amenazas, violencias, persecuciones y temores fundados por su vida, ¿no? Su integridad física. Pero la protección también permite, cuando la abordamos de manera integral, cuando se involucra tanto a los estados como al sector privado, permiten la reintegración de talentos a la vida socioeconómica de una comunidad. Si no se hubiera permitido la reintegración de una persona como Madeleine Albright en la sociedad americana cuando huyó de Checoslovaquia en aquel entonces, de Freddie Mercury cuando huyó de Zanzíbar, o de Albert Einstein en sus diferentes desplazamientos desde lo que era en aquel entonces el imperio austrohúngaro de Suiza hacia Estados Unidos, no tendríamos esos talentos hoy día que han marcado la historia de la humanidad. Entonces es importante plantear que la protección incluye y es fundamental que incluya una solución duradera. Y en el contexto en el cual vamos a hablar, esa solución, digamos, tiene que ver con la reintegración local de personas desplazadas, de personas en riesgo de desplazamiento en una comunidad de acogida después de haber sido desplazado. Entonces, en esta breve presentación lo que vamos a ver es profundizar sobre cómo la protección, con un enfoque comunitario, permite no dejar atrás esas personas. Permite no dejar atrás el próximo Albert Ellis o la próxima Madeleine Albright hondureña, pero sino contribuir a su resiliencia, a la resiliencia de la comunidad y sobre todo a su autosuficiencia. Por favor, la siguiente.
Entonces, vamos a ver un poquito el concepto de protección. ¿Puedes pasar a la siguiente, Eva, por favor? Eva. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí, en mi computadora ya la pasé, creo que está un poco lento solo. Perfecto, entonces vamos avanzando y ahorita se va a aparecer ya está. La diapositiva sobre el concepto de protección. Hemos hablado bastante de protección, pero quisiera retomar ese concepto fundamental para el ACNUR, pero que puede ser un poquito complicado cuando hablamos y nos dirigimos a una audiencia que no es necesariamente especializada en eso. La protección representa todas las actividades que tienen como objetivo de garantizar, asegurar el respeto integral de los derechos de las personas en todas las situaciones. Eso incluye las situaciones de emergencia y sobre todo de crisis. Cuando hablamos de la protección de los derechos, ponemos en primer lugar el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad física, ¿no? Eso también tiene como objetivo de que las personas puedan entender sus derechos y sepan cómo reclamarlos. Involucra que cada persona tenga un acceso adecuado y oportuno a servicios básicos de educación, de salud y a la asistencia humanitaria necesaria en el momento en el cual ellos se encuentran en una situación de desplazamiento por violencia. Pone en primer lugar la seguridad y la dignidad de las personas, para que eso sea uno de los enfoques, uno de los temas priorizados y respetados al brindar esa asistencia, al brindar esos servicios. Y no solamente se dirige hacia las comunidades en fortalecer sus estructuras sociales, en que ellas puedan conocer de sus derechos y gozar de sus derechos, sino que también se dirige, retomando un poquito las palabras de Andrés también y ubicándolo en nuestro abordaje integral, que los estados tengan una capacidad ampliada para hacer respetar y asegurar esos derechos de la población. Por los pequeñitos problemas técnicos me olvidé de decirles que uno del hilo rojo que quisiera tener en esta presentación es una iniciativa que estamos implementando en uno de los sectores que se mencionó antes, un sector de alto riesgo de la Ribera Hernández, en el cual nosotros estamos implementando una iniciativa de piloto de medios de vida comunitario, en la cual finalmente desde la comunidad ha surgido una necesidad de poder implementar talleres de formación técnico-vocacional que permitan a personas en riesgo de desplazamiento y personas desplazadas que se hayan reubicado dentro de esta comunidad de poder tener un acceso a unas formaciones y luego permitirle una inserción laboral. Todas las fotos que ven en esos slides son de esta comunidad y de reuniones que tuvimos antes y que tuvimos más recientemente en el ámbito de nuestras actividades. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el sitio de este centro comunitario donde nosotros estamos interviniendo. Entonces, eso es el concepto de protección. Poder permitir que las personas entiendan sus derechos, tengan un acceso adecuado y oportuno, pero de manera segura y digna, y que al mismo tiempo los estados tengan una capacidad ampliada, un fortalecimiento institucional para permitir hacer respetar mejor y asegurar que esos derechos de la población desplazada sea respetada como cualquier otro ciudadano del país. Pero seguramente se deben preguntar, ¿y dónde se ubica Fundarse en todo eso? Si podemos pasar a la siguiente. Fundarse se ubica en todo eso como miembro del sector privado. Si puedes apretar un poquito, 2 veces más, por favor, Eva. En el concepto de protección, obviamente la responsabilidad principal constitucional
de hacer respetar y asegurar los derechos de la población es del Estado. Pero hay una responsabilidad compartida en el sentido de que tanto la comunidad internacional, el ACNUR en este caso, como Fundarse, como representante del sector privado y parte de la sociedad civil, tienen una responsabilidad de apoyar y brindar asistencia al Estado en la formulación de esas respuestas integrales a el problema del desplazamiento forzado y la formulación de respuestas y soluciones a ello. Entonces, como les decía, en este caso la protección integral incluye también la formulación de soluciones duraderas. Y en ese contexto se relaciona la reintegración de las personas en riesgo de desplazamiento, de personas desplazadas en las comunidades de acogida. Un ejemplo de las actividades en las cuales se está involucrando ahorita a través de nuestra alianza Fundarse es trabajar en la reintegración de las personas desplazadas en el mercado laboral, su posicionamiento, el acceso a formaciones técnico-vocacionales, cómo se puede emprender estando en una situación de desplazamiento forzado o después de haberse desplazado. Eso es en ese, digamos, marco que se está, digamos, enmarcando Fundarse. Vimos qué es la protección y el concepto de protección, pero ¿qué es la protección comunitaria en ese sentido? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Vamos a ver que la protección comunitaria se basa en tres enfoques esenciales que vamos a repasar luego, ¿no? Un enfoque comunitario, obviamente, un enfoque de derechos y un enfoque diferencial. La protección comunitaria trata que todas las personas que han sido afectadas, que pueden estar potencialmente afectadas, puedan participar en las diferentes fases de una respuesta, desde la identificación del problema a la formulación y la implementación de una solución. Cuando digo todas las personas, me refiero a todos los diferentes perfiles, grupos de la población, tanto hombres, mujeres, como niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Y vamos a ver luego, cuando indaguemos un poquito en el enfoque diferencial, que eso es muy necesario para que podamos comprender cuáles son las diferentes preocupaciones de cada uno de esos grupos, las prioridades diferentes de cada uno de sus grupos y cómo se puede elaborar conjuntamente una respuesta que satisfaga las necesidades y pueda mitigar los riesgos de esos diferentes grupos, siempre basándose en sus capacidades. Acá lo importante de la protección comunitaria es de que las personas afectadas sean el eje impulsor de su propia respuesta. Vemos acá en la foto a don Mario. Les comentaba hace poquito de esta iniciativa en la comunidad de La Central, esta iniciativa, este piloto de programa piloto de medios de vida comunitario que nace de una priorización de la comunidad en la cual ellos nos dicen necesitamos avanzar con la posibilidad de implementar talleres técnico-vocacionales porque tenemos jóvenes, tenemos hombres, tenemos mujeres que sí quieren poder formarse, pero no tienen la posibilidad de salir del sector de la Ribera Hernández. Les resulta muy complicado, les resulta que eso pueda elevar sus riesgos. Como lo mencionaba Andrés, hay fronteras invisibles, no todos se pueden movilizar de la misma manera, hay restricción de movimiento, hay un tema de estigmatización muy fuerte. Cuando yo digo que vengo de la Ribera Hernández, se me cierran las puertas. Entonces, de ahí nace esta iniciativa. Y un ejemplo de entender sus preocupaciones y de que sean el eje impulsor de sus propias respuestas es este tallerista que vemos, don Mario. Al inicio, cuando pensamos esos talleres técnico-vocacionales, teníamos 2, 3 talleres que estaban previstos, pero no habíamos contemplado el taller de refrigeración que don Mario iba a propiciar, porque no teníamos ese conocimiento. Después de consultas, después de involucrar a
todos los diferentes miembros de la comunidad nos dimos cuenta que había una demanda muy fuerte de refrigeración y que don Mario no solamente podía impartir como un miembro de la comunidad esos talleres, pero sino también conectar a los diferentes participantes a un mercado ya existentes. Obviamente estamos hablando de una iniciativa que es muy iniciante, todavía se mueve en la informalidad, pero nace desde la comunidad y permite que la comunidad se apropie de esa respuesta y al mismo tiempo garantiza una cierta sostenibilidad del proceso. No son solamente actores externos que llegan, implementan y luego se van. Hay un arraigo en la comunidad que está de acorde con, digamos, las prioridades y las necesidades identificadas, lo cual permite y garantiza un mayor grado de éxito en la implementación de esos programas. La siguiente, por favor. Para resumir, la protección comunitaria nos permite empoderar a las comunidades para que esas comunidades puedan liderar las actividades que les permitan una protección, pero también liderar la formulación de esas soluciones duraderas. Es importante empezar desde el reconocimiento de una capacidad preexistente, una capacidad de superación. Hay habilidades que existen en la comunidad y don Mario es un ejemplo claro de eso. Y hay mecanismos comunitarios existentes. Por ejemplo, en la central ya existían anteriormente talleres que habían sido impartidos. Simplemente por motivos de fondos, por motivos de coyuntura, por motivos de sostenibilidad a veces y de apoyo técnico, no se habían podido continuar. Entonces, la idea es de poder construir sobre lo existente, poder potencializar las habilidades ya existentes. Pero para eso, evidentemente, se necesita entender las comunidades, entender cuáles son sus riesgos, cuáles son sus recursos humanos, materiales, las infraestructuras y cómo se debe intervenir para evitar causar daño, para no elevar el riesgo de personas. Y eso es todo, digamos, el corazón de la protección comunitaria. Entender el contexto para que la comunidad pueda identificar sus propios problemas, pueda diseñar e implementar las soluciones, las respuestas que sean más adecuadas a la situación. Para ello, es importante reconocer que cada comunidad puede tener contextos diferentes, pueden tener riesgos diferentes. Uno de esos riesgos puede ser la dinámica, por ejemplo, de control social y territorial de grupos criminales organizados en maras y pandillas. Y eso puede influenciar bastante la implementación de un programa. Por favor, la siguiente, Eva. Como les decía al inicio, la protección comunitaria está basada en 3 enfoques principales: el enfoque comunitario, el enfoque de derecho y el enfoque diferencial. Vamos a ver cada uno de estos separadamente. La siguiente, por favor. El enfoque comunitario es absolutamente fundamental por la protección comunitaria, valga la redundancia. Como les decía, es realmente apoyar a que la comunidad sea la protagonista de su propia estrategia de prevención y de respuesta a los riesgos que la comunidad de manera diversa ha podido identificar. Se basa sobre el elemento de empoderamiento a todos los grupos de personas y eso es muy importante. No se trata solamente de empoderar a hombres, a las personas que supuestamente por construcciones sociales serían las que ponen el pan sobre la mesa, por ejemplo, desde un punto de vista de generación de ingresos, sino poder empoderar de manera igualitaria a todas las personas para que tengan un acceso igualitario al derecho, al servicio, a la posibilidad de formarse, en este caso, de acceder a una formación técnico-vocacional y que todas puedan expresar
cuáles son sus necesidades y sus prioridades desde su propia perspectiva. Reconocemos a través del enfoque comunitario que hay una capacidad de resiliencia, que sí, que las personas desplazadas, que las personas en riesgo de desplazamiento tienen fortalezas, tienen habilidades y que tienen recursos humanos, materiales, hay infraestructura, tejido social dentro de las comunidades que permite, digamos, potencializar programas y respuestas. Lo más importante de todo es reconocer que la comunidad es un participante activo en la toma de decisiones. En este caso, por ejemplo, en la foto pueden ver la sala del laboratorio, por así decirlo, del laboratorio informático de la comunidad de la Central. Uno de los talleres más importantes ha sido de poder implementar ese laboratorio informático. Lo que se ha desarrollado en el taller informático no ha sido solamente, digamos, un aprendizaje básico de herramientas como Microsoft Word o esas cosas. No, ahí lo que hemos visto es que ya había una capacidad existente, pero que el problema o la necesidad más bien era de que los jóvenes puedan formarse en cómo yo puedo diseñar un currículum, cómo puedo hacer mi hoja de vida, cómo me debo presentar. Y desde este laboratorio nace la identificación de una necesidad muy importante que se va a traducir en este modelo piloto, es de cómo preparo a mi joven para que pueda presentarse frente al sector privado. Y eso ha sido posible tanto por digamos, el reconocimiento, el empoderamiento y, digamos, la consulta diferenciada hacia adolescentes y jóvenes que nos habían expresado el sentimiento de estigmatización, el sentimiento de no poder acceder al sector privado, de no saber cómo abrir la puerta, pero también reconociendo que la capacidad que ellos podían tener en ser formados, en adaptarse, en ser disciplinados y en lograrlo. Entonces, eso es uno de los elementos que vemos a través de esa foto, por ejemplo. Siguiente slide, por favor. Luego del enfoque de derecho, luego del enfoque comunitario tenemos el enfoque de derechos. Como les comentábamos desde el inicio de esa presentación, el ACNUR es una agencia de protección de los derechos. Entonces, nosotros a través del enfoque de derechos promovemos la participación y el empoderamiento de la comunidad. Es decir, creamos esos espacios y ahí les diría que hay que pensar en la Central como un espacio de participación. Esos talleres técnico-vocacional a nivel comunitario son espacios de participación para personas que no tienen necesariamente la posibilidad de participar, de saber que pueden lograr aprender elementos fundamentales de electricidad, de refrigeración, de informática, de costura, y empoderarlos para que puedan ejercer esos derechos, pero también que puedan cumplir con sus obligaciones, con la contraparte de ser disciplinados, de atender esos espacios, de cumplir con las metas que se proponen esos talleres en ese sentido. Lo importante desde el enfoque de derecho es de poder fortalecer la capacidad de esas personas titulares de derechos de exigir el respeto de los mismos. Yo sí lo puedo lograr. Entonces, si me preparo, yo puedo acceder bajo unas ciertas condiciones a una formación técnico-vocacional, a un modelo de emprendimiento, a una integración en el mercado laboral. Y al mismo tiempo, y es ahí donde entra el Estado, dialogamos con el Estado paralelamente para acercar esas comunidades con las autoridades locales, con la Municipalidad de San Pedro Sula, para poder fortalecer la capacidad institucional del Estado en satisfacer esas demandas. Porque, como les decía, obviamente la responsabilidad principal constitucional
en proteger a sus ciudadanos, en garantizar el acceso y el goce efectivo de sus derechos de los ciudadanos es del Estado. Pero nosotros también tenemos esa responsabilidad, tanto como comunidad internacional, como sociedad civil y sector privado, de brindar esa asistencia al Estado para poder lograrlo. Quisiera pasar ahorita al tercer enfoque que vamos a ver, pero con un pequeñito video. Y les voy a pedir, antes de que Eva pueda reproducirlo, si me pueden ayudar contando el número de pases que se va a hacer el equipo blanco en este video. No sé si está Eva, si lo puedes reproducir. Ok, creo que lo está colocando ahorita. Perfecto. A contar el número de pases que se hace el equipo blanco. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? ¿Puedes The parar, Eva? answer is 13. ¿Tenemos a alguien que nos puede decir cuántos pases se realizaron? Brevemente por el chat, ¿alguien ha podido contar cuántos pases se realizaron desde el equipo blanco? $13. La respuesta está ahorita en la pantalla. Pero gracias por su participación, Ariana y Olga. Les quería preguntar, ¿han visto algo particular mientras se estaban enfocando en ver cuántos pases se hacían? O Roger también nos dice que contó 10, pero son 13. Todos estábamos enfocados en contar cuántos pases se estaban haciendo, pero una persona con una máscara, sí. Más que una máscara, no sé si han podido ver el osito que pasó haciendo un moonwalk. Moonwalk es la famosa danza que nos hacía Michael Jackson en sus tiempos. ¿Nadie ha podido ver el oso que pasaba en el medio bailando el moonwalk? Por favor, Eva, si lo puedes activar. But did you see the moonwalking bear? No sé si han podido ver el Moonwalking Bear, si el osito que estaba bailando Moonwalk, pero eso es un poquito la idea del enfoque diferencial. Cuando nosotros estamos enfocados en nuestras actividades, es un poquito difícil de ver y de prestarle atención a algo si no sabemos que es importante. Y el enfoque diferencial nos ayuda un poquito a eso, a analizar nuestra respuesta. Si puedes pasar a la siguiente, por favor, Eva. Nos ayuda a analizar la respuesta en función de lo que sí puede ser importante en el medio de nuestras actividades día a día, considerando la edad, el género, la diversidad de nuestros beneficiarios. Por diversidad nos referimos tanto a personas que pueden estar en situación de discapacidad temporal, crónica o permanente, pero también a personas de la comunidad LGTBI, personas que complementan, digamos, una cierta diversidad de beneficiarios.
¿Por qué es importante? Es importante para considerar las diferentes necesidades de cada uno de esos grupos y los tipos de riesgos a los cuales se enfrentan. Y que se puedan enfrentar esas personas debido a su religión, su origen, lugar de origen, su etnia, puede ser también por su situación de discapacidad, por su orientación sexual. Y es muy importante poder también considerarlo para evitar, creo que alguien tiene su micrófono abierto, si lo pueden vigilar, por favor, me está distrayendo. Es muy importante para evitar que nuestras acciones agraven, digamos, la situación o elevan el riesgo de esas personas. Si pueden cerrar solo el que estoy escuchando. Gracias. Y finalmente, el enfoque diferencial tiene también como objetivo de poder empoderar a esas personas, un poquito voltear la mesa y que personas que sufran de discriminación se puedan empoderar y liderar, digamos, la respuesta para ejercer sus derechos y que sean también ejemplos para otras personas en situaciones similares. Todo eso para decirles que desde la protección comunitaria lo que pretendemos es poder lograr un abordaje integral. Este abordaje integral incluye un poquito como todas esas figuritas que vemos en el slide, un conjunto de personas dentro de un contexto determinado que puede abarcar organizaciones de la sociedad civil como ONGs, puede abarcar escuelas, puede abarcar personas en situación de discapacidad, familias, jóvenes, mujeres, hombres, pero ahí en este, digamos, en este contexto es fundamental que el sector privado pueda sumarse a este esfuerzo, pueda, digamos, brindar su asistencia en la formulación de esas respuestas, de esas soluciones, para que se pueda permitir reducir en este sentido las barreras de acceso a medios de vida, las barreras de acceso a soluciones sostenibles para las personas desplazadas. Y les quería, para terminar y concluir, enseñar algunos ejemplos de buenas prácticas de abordaje general. El primer de esos ejemplos es un foro de medios de vida para jóvenes desplazados y afectados por la violencia que se realizó en octubre de 2018 en San Pedro Sula, en el cual participó, perdón, es que escucho a alguien a respirar fuerte. Si pueden, por favor, cerrar los micrófonos, se lo agradecería mucho. Un foro de medios de vida, entonces, como le decía, para jóvenes afectados por la violencia, se realizó en San Pedro en octubre de 2018. Ese foro fue la culminación de un proceso de consultas con más de 20 socios estratégicos de medios de vida, dentro de los cuales uno de ellos esencial ha sido fundarse. Y dentro de este foro, en el cual participaban tanto actores académicos, actores de la sociedad civil, ONGs, fundaciones, representantes del sector privado de empresas como Fundarse, el gobierno local, gobierno central y también el ACNUR y organismos internacionales, se pudieron formular propuestas e identificar soluciones relacionadas a diferentes temas de interés para jóvenes afectados, relacionado específicamente a la empleabilidad, ¿cómo se llama? A la formación técnico-vocacional y al emprendimiento. Y cómo los riesgos que los jóvenes han podido identificar, como por ejemplo la necesidad de poder tener formaciones remuneradas, porque jóvenes en riesgo no tienen la posibilidad de no estar trabajando y participando en formaciones que no sean remuneradas. Entonces, esos jóvenes, al llegar a este punto, llegan a un techo de vidrio en el cual no pueden, digamos, crecer.
porque es o voy a trabajar y me quedo en una cierta informalidad, o me voy a formar, pero esta formación no es remunerada y cómo puedo sostenerme, cómo puedo acceder y pagar por mis servicios básicos. Pero también, por ejemplo, soluciones dirigidas a mujeres madres solteras, que para también acceder a formación o para poder ir a trabajar necesitan servicios de guardería, porque ir a trabajar es o pagar servicios de guardería que podrían representar digamos, un gasto superior al ingreso al ir a trabajar, o acceder a formación sin poder dejar a sus hijos bajo el cuidado de alguien, no les permite acceder a esas formaciones. De eso se trata y se trató dentro del Foro de Medios de Vida. Tenemos también un ejemplo de buena práctica, que es el modelo piloto de medios de vida comunitario, del cual les he hablado un poquito en este hilo rojo que traté de seguir en esta presentación, en el cual tenemos la participación a través del sector privado, de la sociedad civil, de la comunidad, de un conjunto de personas que está tratando de construir un modelo que permita una respuesta desde un enfoque de comunidad de origen o de comunidad receptora a una integración o una reintegración socioeconómica de personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento. No voy a abundar mucho en este punto porque será el tema central de un próximo webinar. Una iniciativa muy importante también que ha sido una buena práctica que mencionó Andrés es Arte Comunitario, una iniciativa municipal liderada por la municipalidad de inclusión y mitigación de riesgo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través del arte y de la cultura. Acá es una iniciativa absolutamente importante porque nos ha permitido proponer una respuesta a través de una metodología segura para las personas en riesgo de desplazamiento, esos jóvenes, afectados de manera desproporcional por la violencia y por el desplazamiento forzado, por el reclutamiento forzado en grupos de maras y pandillas. Proponer una respuesta acercando al Estado de manera sostenible a una propuesta de talleres. Todo eso para poder mitigar el riesgo de esos jóvenes frente a esta violencia, pero también permitiendo de incluirlos en una respuesta, incluirlos en unos espacios de participación, unos espacios en los cuales se valora su participación, su opinión, y se consideran esas opiniones en la toma de decisiones. Otro ejemplo de buena práctica en la cual confluye diferentes elementos del sector privado, de la institucionalidad y de la ACNUR ha sido un proceso muy reciente de asistencia humanitaria de emergencia en zonas urbanas de alto riesgo, en la cual hemos podido diseñar conjuntamente con la comunidad modelos de entregas, modelos de priorización de zonas, de focalización de personas vulnerables o con necesidades específicas debido a su situación de discapacidad o situación de salud, para poder distribuir insumos de alimentos, insumos de higiene diferenciados y más recientemente jabones donados por el sector privado y en este caso Unilever, la famosa multinacional. Entonces, sí, el ACNUR creo que a través de su enfoque de protección comunitaria permite, digamos, beneficiar en la formulación de respuestas, de soluciones sostenibles, integrales, que permiten, digamos, no solamente derrumbar de una cierta manera esas barreras o mitigar esas barreras de acceso a medios de vida, a soluciones más duraderas, pero también permiten ofrecer un espacio privilegiado a
a actores del sector privado en el marco de sus respuestas de responsabilidad social empresarial para marcar una diferencia en comunidades afectadas y de cierta manera construir unas sociedades más justas, más inclusivas, reconociendo y respondiendo a un fenómeno de desplazamiento forzado por violencia que afecta a toda la sociedad hondureña. Con esto yo me quedaría, si tienen luego comentarios o preguntas. Muchas gracias. Eva. Sí, muchas gracias, Marco. Muchas gracias por profundizar qué es la protección comunitaria, pero sobre todo la importancia, como tú mencionabas, de fortalecer esas capacidades y habilidades que existen en las comunidades y que justamente son el espacio donde que favorece esa coordinación, esa colaboración entre los distintos sectores de la sociedad y donde es fundamental que pueda sumarse y dar su gran aporte el sector privado, justamente en aras de reducir esas barreras de acceso a medios de vida, en particular para la población más vulnerable y en especial para jóvenes. Y tenemos una pregunta. Marco, me avisa si me escuchas bien. Claudia Díaz nos dice, buen día, desde el enfoque de derechos, ¿nos podrías contar un poquito cuál ha sido la respuesta del Estado de Honduras para fortalecer su capacidad de respuesta a estos grupos en contextos vulnerables? Gracias. Gracias, Claudia, por tu pregunta. En el contexto de tu pregunta, yo creo que el primer elemento de respuesta es el reconocimiento del fenómeno de desplazamiento forzado por el Estado de Honduras. En 2013, el Estado de Honduras es el primer Estado de la región en reconocer el fenómeno de desplazamiento. Y después de este reconocimiento, el Estado de Honduras conforma una comisión especial, la Comisión Interinstitucional de Protección de las Personas Desplazadas por Violencia, la CIPPDB, para justamente poder impulsar la formulación de políticas públicas relacionadas a la prevención, a la atención y en la respuesta del fenómeno de desplazamiento forzado en Honduras a nivel central. A nivel central también eso ha permitido bajar al nivel local para las mismas, digamos, propuestas. Y al nivel local, por ejemplo, en la municipalidad de San Pedro Sula, se ha creado también comisiones y mecanismos que permiten también responder a las situaciones de personas desplazadas por violencia. La Municipalidad de San Pedro Sula, en este sentido, para hablarle de un contexto del cual soy muy familiarizado, estando basado en San Pedro Sula, ha permitido crear mecanismos de respuestas, mecanismos de asistencia humanitaria que están actualmente en pilotaje, en desarrollo, pero también desde un punto de vista institucional retomar el ejemplo, por ejemplo, de la iniciativa de arte comunitario liderada por la municipalidad desde un enfoque de inclusión social, de desarrollar un programa de arte y cultura dirigido a la inclusión de una población, de un grupo poblacional específicamente y desproporcionadamente afectado por la violencia y el desplazamiento forzado, para poder no solamente mitigar este riesgo, pero poder incluirlos. Yo creo que la respuesta desde el punto de vista del Estado es una respuesta muy, digamos, en construcción, pero hay una voluntad política de realizarlo y hay elementos que se están desarrollando a través de diferentes secretarias y diferentes gobiernos locales. Gracias. Gracias, Marco. Tenemos un último comentario
les leo, dice, les felicito por parte de Mirna Borjas, les felicito por el trabajo que están realizando en estas comunidades con mayor vulnerabilidad. En nuestro país hay muchas personas talentosas que no tienen oportunidad para desarrollarse. No sé si Marco o también Andrés quieren comentar algo con respecto a este último comentario que nos comparte Mirna. No, agradecer Mirna por su comentario. Yo creo que el comentario de Mirna tiene absolutamente que ver con la base de la protección comunitaria, es poder primero entender el contexto y digamos las capacidades, las habilidades preexistentes. Es muy importante entender que al intervenir y al llegar en una comunidad hay una historia, hay un contexto, hay unas prioridades y unas necesidades que existen. Y eso es nuestro enfoque. El enfoque es de poder empoderar y facilitar, potenciar esos talentos, pero hacerlo de manera integral y de manera sostenible en este aspecto, pudiendo involucrar no solamente a la sociedad civil, incluyendo al sector privado, pero también articulándolo hacia una cierta sostenibilidad a la institucionalidad, porque al final la institucionalidad es lo que se queda. La institución es digamos, la entidad que tiene la vocación y la responsabilidad de garantizar esos derechos. Entonces, muchas gracias, Mirna, por tu comentario. Muchas gracias, Marco. Bueno, no veo más comentario y más pregunta, así que no me queda más que realmente agradecer a Andrés y a Marco por haber compartido con todo el público hoy las experiencias y haber promocionado una reflexión. Y también agradecer a todas las personas que han participado, también por tomarse, o sea, por quedarse más del tiempo que habíamos establecido. Eso significa que sí, la discusión ha sido interesante y esperemos también en otro momento poder seguir reflexionando en conjunto en la búsqueda de esas oportunidades y soluciones para la población más vulnerable. Así que gracias nuevamente a Fundarse también y Elena, te paso la palabra para el cierre de la jornada. Muchas gracias. Excelente, Eva, Marco y pues todo el equipo, definitivamente Andrés, por su excelente presentación. En realidad ha sido tan importante, a pesar del tiempo, sabemos que se nos ha pasado un poquito el tiempo, pero agradecemos a todos por haberse conectado el día de hoy, agradecemos que continúen participando en estos webinars, que al final lo que ayuda es a poder potenciar estos programas de responsabilidad social y de sostenibilidad que están desarrollando las empresas en Honduras, ¿verdad? Y a través de estos programas, a través del ACNUR y todos nuestros aliados estratégicos, pues poder desarrollar acciones en pro de la protección, de la promoción de los derechos humanos en nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos, les deseo un buen día y bueno, ya buen provecho. Así que muy buenos días. Gracias.